La iglesia olía a rosas marchitas y a incienso tan espeso que me taponaba la garganta. Me quedé de pie en la entrada trasera, con los dedos temblando contra la pesada puerta de roble, sintiendo la rugosa veta bajo mi palma como un salvavidas hacia algo real. Todo lo demás parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Se aclara la garganta. 3 días. Eso era todo lo que había pasado desde el funeral de mi padre. 3 días desde que descubrí la verdad sobre las deudas, las apuestas, las promesas hechas a hombres que vivían en las sombras. 3 días desde que un nombre que solo había oído susurrar con miedo se convirtió en el artífice de mi destino. Dante Moretti. Nunca lo había visto antes de ayer. Nunca supe que los monstruos podían llevar 1000 trajes y moverse por el mundo como si fueran dueños de cada átomo de aire. Pero ahora lo sabía. Dios, ahora lo sabía. El vestido de novia que me habían traído me quedaba grande. Toda seda y encaje que costaba más que mi matrícula de la escuela de enfermería. Me quedaba perfecto, lo que de alguna manera empeoraba las cosas. Conocían mis medidas, me habían estado observando, planeando esto. Mi respiración se volvió entrecortada y agitada. A través de la rendija de la puerta, podía ver la iglesia llenándose de gente que no conocía. Hombres con trajes oscuros y miradas duras, mujeres cubiertas de diamantes que reflejaban la luz de las velas como fragmentos de hielo. Nadie de mi vida, ningún amigo. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años. Mi padre, hacía 3 días, dejándome sin nada más que deudas. Y esta transacción disfrazada de matrimonio, señorita Russo. La voz detrás de mí era suave pero firme. Me volví y vi a una mujer mayor, elegante, vestida de azul medianoche, con el cabello plateado recogido en un moño. Ayer se había presentado como la señora Castellano, aunque sospechaba que ese no era su verdadero propósito allí. Es la hora. No puedo. Las palabras salieron a duras penas de mi boca. Por favor, tiene que haber otra manera. Puedo trabajar. Puedo devolver todo lo que sea necesario. Tu padre debía $3 millones. Su voz no era desagradable, pero no mostraba piedad. Dinero prestado por la familia del señor Moretti. Dinero que se suponía que debía financiar un envío que nunca llegó. Tu padre lo perdió jugando. Ese tipo de traición requiere un pago. Entonces llévese todo, la casa, el coche, lo que sea. No queda nada. Se acercó y percibí el aroma de gardinas. Esto es misericordia, niña. El señor Moretti podría haber exigido sangre. En cambio, te ha exigido a ti. Misericordia. Quería reír, pero mi garganta se había cerrado alrededor de algo que parecía cristales rotos. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoce. Algo pasó por el rostro de la señora Castellano. Sorpresa, tal vez, o lástima. Esa no es una pregunta que pueda responder, pero puedo decirte esto. Dante Moretti siempre tiene sus razones y siempre consigue lo que quiere. Me ajustó el velo con manos suaves que me parecieron una jaula que se cerraba. A través del delicado encaje, el mundo se volvió más suave, más difuso, como si ya estuviera desapareciendo. La música del órgano se intensificó, la procesional de Wagner, mi marcha fúnebre. La señora Castellaniano abrió la puerta del todo y lo vi por segunda vez en mi vida. Dante Moretti estaba de pie en el altar como un rey que observa su reino. Incluso desde esa distancia podía sentir el peso de su presencia. La forma en que todos en la iglesia parecían orbitar a su alrededor, atraídos por una oscura gravedad. Iba vestido de negro, por supuesto, con un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, cortado para resaltar la anchura de sus hombros, la delgada fuerza de su complexión. Pero fue su rostro lo que me detuvo el corazón. Ayer, cuando sus hombres vinieron a recogerme, estaba demasiado conmocionada para verlo realmente. Me había fijado en su mandíbula afilada, en su cabello oscuro peinado hacia atrás, en la forma en que me miraba como si estuviera catalogando cada detalle. Pero yo estaba aturdida, sumida en el dolor y el terror. Ahora, al encontrarme en el umbral de esta unión forzada, lo miré de verdad. Era joven, tal vez 32 años. Eso me sorprendió.
Esperaba a alguien mayor, más duro, un señor del crimen con canas en las sienes y crueldad grabada en cada arruga. En cambio, Dante Moretti era hermoso, como lo es una espada. Todas líneas limpias y propósito letal. Su rostro podría haber sido esculpido en mármol. Pómulos altos, una nariz recta que probablemente se había roto una vez, una boca que parecía sonreír en raras ocasiones. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, incluso a través de la amplitud de la iglesia, sentí que se fijaban en mí. Eran del color de la miel oscura atravesada por el ámbar, salpicados de oro y ardiendo con una intensidad que me hacía erizar la piel. No apartó la mirada, no parpadeó, solo me observó con una concentración que sentí como manos sobre mi piel. «Camina», murmuró la señora Castiano. «No corras, no dudes, solo empeorarás las cosas». Mis pies se movieron sin permiso, llevándome por un pasillo lleno de desconocidos. Cada paso era como adentrarse en aguas más profundas. Intenté concentrarme en inspirar por la nariz y expirar por la boca. Pero el incienso era demasiado espeso y mi corsé estaba demasiado apretado, y él seguía mirándome como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Catalogué los detalles para no derrumbarme. Los dos hombres que estaban justo detrás de él, claramente de seguridad a pesar de sus trajes caros. Uno era enorme, con una complexión como una pared y una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula. El otro era más delgado, vigilante, con la mano descansando casualmente cerca de donde sospechaba que llevaba una pistola. Ninguno de los dos me miró. Escudriñaban a la multitud, las ventanas, las puertas, amenazas en constante movimiento. El sacerdote parecía incómodo, jugueteando con la Biblia. También era joven, con el sudor golpeándole la línea del cabello a pesar del aire fresco. Y entonces estaba allí, de pie junto a Dante Moretti, lo suficientemente cerca como para olerlo. Una colonia cara se superponía a algo más oscuro, más intenso, cuero y humo, y algo metálico que me hacía pensar en sangre. Se volvió completamente hacia mí, y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Era alto, al menos 1,88 m, y estando tan cerca, podía ver los pequeños detalles que lo hacían real en lugar de una pesadilla. La sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, la pequeña cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, la forma en que sus labios se separaban ligeramente mientras su mirada se posaba en mi boca. Sofía. Mi nombre en su voz era terciopelo sobre acero, profundo, con un ligero acento que sugería que su familia no llevaba más de 1 o 2 generaciones en Estados Unidos. «Estás preciosa». Quería escupirle, gritar, correr. En cambio, me quedé paralizada mientras él levantaba la mano y lenta y deliberadamente me subía el velo. Sus dedos rozaron mi mejilla, apenas, lo justo para hacerme estremecer. Y algo brilló en sus ojos, satisfacción, posesión. «No tengas miedo», murmuró, tan bajo que solo yo podía oírlo. «No voy a hacerte daño». Las palabras ardían en mi garganta, pero no podía pronunciarlas porque había algo en su voz que no encajaba con la situación. Algo casi tierno. No tenía sentido. Este hombre me había comprado, carraspeo, me había obligado a ponerme un vestido de novia en una iglesia llena de delincuentes. Era un monstruo. Entonces, ¿por qué me miraba como si fuera algo precioso? El sacerdote carraspeó. «Queridos fieles, la ceremonia transcurrió en fragmentos. Palabras que no procesé, votos que no sentía. Cuando llegó el momento de que Dante me colocara el anillo en el dedo, observé sus manos, grandes, de dedos largos, sorprendentemente elegantes, y me fijé en las cicatrices de sus nudillos, antiguas, blancas contra su piel olivácea, prueba de una violencia que había sanado, pero que nunca había desaparecido del todo. El anillo era de platino y diamantes, pesado y frío. Un grillete disfrazado de joya. «Puedes besar a la novia». La mano de Dante me acarició la cara, levantándome la barbilla con el pulgar. Su tacto era suave, demasiado suave para un hombre capaz de ordenar muertes con una llamada telefónica. Sus ojos buscaron en los míos algo que yo no entendía. Y entonces su boca descendió. El beso fue suave, cuidadoso,
Nada parecido a lo que esperaba de un hombre que me había obligado a estar allí. Sus labios se movieron contra los míos con una ternura que me hizo doler el pecho. Y cuando se apartó, su pulgar rozó mi pómulo, recogiendo una lágrima que no sabía que había derramado. Mía, susurró contra mis labios, tan bajo que casi no lo oí. Por fin, mía. Esa palabra debería haberme aterrorizado. En cambio, provocó que algo caliente y confuso se arremolinara en mi estómago. La iglesia estalló en aplausos, huecos, obligatorios. La mano de Dante encontró la parte baja de mi espalda, posesiva y cálida, a través de la seda de mi vestido, y me guió de vuelta por el pasillo. Sentí cientos de ojos sobre nosotros, juzgando, calculando, preguntándose si duraría, preguntándose si me rompería. Afuera, el sol de la tarde parecía una bofetada después de la penumbra de la iglesia. Una fila de coches negros esperaba, todos idénticos, todos relucientes. Dante abrió él mismo la puerta del medio, sin apartar la otra mano de mi espalda, y me ayudó a entrar en el interior de cuero. La puerta se cerró con un ruido sordo, insonorizado. Dante se deslizó a mi lado y de repente, el espacioso asiento trasero se volvió sofocante, con su muslo presionando contra el mío, todo músculo duro y calor. El conductor arrancó sin necesidad de instrucciones, y vi cómo la iglesia desaparecía a través de las ventanillas tintadas. ¿A dónde vamos? Mi voz sonó más débil de lo que quería. A casa. Me estaba mirando de nuevo. Esa intensa concentración que me hacía sentir a la vez expuesta e invisible. Nuestra casa. Ya no tengo una casa. La amargura se filtró en mi voz. Tú te aseguraste de ello. Apretó la mandíbula. Tu padre se aseguró de ello cuando me robó. Estaba de duelo. Las palabras salieron disparadas de mi boca. Mi madre acababa de morir y él no pensaba con claridad. Cometió errores, pero no se lo merecía. Robó $3 millones. Sofía. La voz de Dante era tranquila, casi conversacional, lo que de alguna manera lo empeoraba. Del envío de mi familia, dinero que pertenecía a personas mucho menos indulgentes que yo. Si no hubiera actuado, lo habrían hecho y no se habrían conformado con el pago de la deuda. Me volví para mirarlo de frente, con la ira consumiendo mi miedo. Así que decidiste recogerme, como si fuera una propiedad, como si fuera tu esposa. Su mano se extendió, sujetándome la barbilla con firmeza, pero sin hacerme daño. Me obligó a mirarlo a los ojos, y lo que vi allí me dejó sin aliento. ¿Hambre? Un hambre cruda y apenas contenida que no tenía nada que ver con los negocios y sí con la forma en que su mirada se posaba una y otra vez en mi boca. Ahora eres mi esposa, Sofía. Mía para protegerte, mía para conservarte. Y cualquiera que intente tocar lo que es mío aprenderá exactamente por qué la gente teme el nombre de Moretti. La finca apareció entre los árboles como algo salido de un sueño febril. Todas las puertas de piedra y hierro se abrieron sin que Dante tuviera que hacer ninguna señal. El camino de entrada serpenteaba a través de cuidados jardines que probablemente requerían personal a tiempo completo, pasando por fuentes y estatuas de mármol que pertenecían a museos, no a jardines delanteros. Sabía que era rico. No te conviertes en un jefe de la mafia siendo pobre. Pero esto era obsceno. El dinero antiguo y la violencia nueva se mezclaban en algo que hacía que mi pequeño apartamento sobre la bodega pareciera una caja de cartón. El coche se detuvo frente a unas enormes puertas dobles. Antes de que pudiera alcanzar la manilla, Dante ya estaba allí abriéndola y ofreciéndome su mano. La ignoré y salí por mi cuenta, con mi vestido de novia enganchado en el marco de la puerta. Oí cómo se rasgaba la tela, un pequeño y satisfactorio sonido de rebelión. Sus labios se crisparon, casi en una sonrisa. Casi obstinada, murmuró: Bien, odio las cosas frágiles. Entonces deberías haberte casado con otra persona. Levanté la barbilla, tratando de canalizar un valor que no sentía. Yo no pedí esto, no lo quiero y, desde luego, no te quiero a ti. Ahora sí que sonrió, y su rostro pasó de ser hermoso a devastador. Lo harás. La arrogancia debería haberme hecho odiarlo más. En cambio, me hizo sentir un calor que me subía por el cuello. Culpé al shock, al estrés,
a cualquier cosa excepto a la traicionera agitación en mi estómago, cuando su mano se posó de nuevo en mi espalda, guiándome hacia las puertas. Se abrieron antes de que llegáramos a ellas. Una mujer estaba de pie en la entrada, de unos 50 años, impecablemente vestida, con ojos amables que parecían fuera de lugar en este mundo. Bienvenidos a casa, señor Moretti. Señora Moretti, señora Moretti. El nombre sonaba como una marca. Sofía. Ella es María. Se encarga de la casa. El pulgar de Dante se movió en pequeños círculos contra mi columna vertebral. Un gesto que parecía inconsciente, pero que se sentía deliberadamente posesivo. Cualquier cosa que necesites, ella lo arreglará. Tu habitación está lista. ¿Mi habitación? Lo miré fijamente. No nuestra habitación. Algo oscuro se reflejó en su rostro. ¿Querías compartir mi cama esta noche, mujercita? Porque estoy más que dispuesto a consumar este matrimonio ahora mismo, si eso es lo que pides. Me sonrojé. No es eso. No quería decir, sé lo que querías decir. Bajó la voz. Íntimo a pesar de que María estaba allí mismo. Tendrás tu propio espacio hasta que estés lista. No soy un animal, Sofía. No obligo a las mujeres a acostarse conmigo. No, solo las obligas a casarse. Apretó la mandíbula y por un momento pensé que había ido demasiado lejos. Luego se volvió hacia María. Acompáñala a su habitación. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Y María, sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, ardiendo con esa intensidad inexplicable. No dejes que salga de la finca. Por su propia protección. Protección. Otra palabra para prisión. María me llevó a través de habitaciones que se difuminaban entre sí, suelos de mármol, lámparas de cristal, obras de arte que probablemente costaban más que las deudas de mi padre. Conté cámaras de seguridad en cada esquina. Observé a los hombres apostados en puntos estratégicos, todos con trajes que no ocultaban del todo sus armas. Esto no era solo una casa, era una fortaleza. Ya hemos llegado. María abrió una puerta al final de un largo pasillo y entré en un dormitorio en el que cabría 3 veces mi antiguo apartamento. Las ventanas del suelo al techo daban a jardines iluminados por la puesta de sol. Una enorme cama con dosel dominaba una pared, vestida con sábanas de seda que probablemente costaban más que un mes de alquiler. Todo era de color crema y dorado, y tan suave como una jaula construida para un pájaro mimado. El armario está por allí. María señaló una puerta a la izquierda. El señor Moretti lo ha llenado con ropa de tu talla. Zapatos, accesorios, todo. El baño está por la otra puerta. Si necesitas algo, ¿cuánto tiempo? La pregunta me salió entrecortada. ¿Cuánto tiempo me han estado observando? La expresión de María se volvió compasiva. No conozco esos detalles, querida, pero el señor Moretti es muy meticuloso en todo lo que hace. Me dejó sola en la hermosa prisión e inmediatamente me acerqué a las ventanas. No se abrían. Carraspea. Probablemente estaban cerradas con llave desde fuera. Podía ver los terrenos que se extendían debajo. Más jardines, una piscina, lo que parecía una casa de invitados y por todas partes hombres patrullando, vigilando. Por morbosa curiosidad, me acerqué al armario y encontré exactamente lo que María me había prometido. Percheros con vestidos, ropa informal, de todo, desde vaqueros de diseño hasta vestidos de noche, todo de mi talla, todas marcas que nunca me había podido permitir. Cogí unos sencillos pantalones negros y un jersey suave. Estaba desesperada por quitarme el vestido de novia, que me asfixiaba. El cuarto de baño era todo de mármol y accesorios dorados, con una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella. Me vi en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Me habían rizado y recogido mi cabello oscuro. Mi maquillaje lo habían aplicado profesionales que habían llegado esa mañana. Parecía una novia, como alguien que hubiera elegido esto. Me froté la cara hasta que me ardía la piel. Me arranqué las horquillas del pelo hasta que cayó en ondas enredadas alrededor de mis hombros. Mejor, más como yo misma, menos como una propiedad. Un golpe en la puerta del dormitorio me hizo quedarme paralizada. Sofía, la cena está lista. La voz de Dante, grave y suave y de alguna manera ya familiar. No respondí,
pero oí que la puerta se abría de todos modos. Por supuesto, su casa, sus reglas. Cuando salí del baño con la ropa prestada, él estaba de pie junto a las ventanas, todavía con su traje de boda, pero con la chaqueta quitada y las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y salpicados de más cicatrices. Se había aflojado la corbata, y ese pequeño gesto para sentirse más cómodo lo hacía parecer más humano, más peligroso. Se volvió al oírme, y su mirada recorrió lentamente mis pies descalzos y mi cabello mojado. Pareces más cómoda. No estoy cómoda, estoy atrapada. Crucé los brazos sobre el pecho. Dijiste que no podía irme. Eso se llama secuestro. A eso se le llama mantenerte con vida. Se acercó a mí con esa gracia depredadora que había notado en la iglesia. Los socios de tu padre no son los únicos que saben de sus deudas, Sofía. Hay gente que te utilizaría para llegar a mí ahora que eres mi esposa. Gente que te haría daño solo para enviarme un mensaje. Entonces divorciate de mí. Mándame lejos. Desapareceré. No. La palabra fue absoluta, definitiva. Se detuvo frente a mí, tan cerca que tuve que echar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Ahora eres mía. Eso significa que te quedas donde puedo protegerte, donde puedo verte, donde sé que estás a salvo. No necesito tu protección. Necesito mi libertad. Levantó la mano y yo me eché atrás instintivamente. Se quedó paralizado. Algo parecido al dolor cruzó su rostro. Te lo dije, dijo en voz baja. No voy a hacerte daño, Sofía. Necesito que lo creas. ¿Por qué? La pregunta brotó de mí. ¿Por qué te importa? No me conoces. Para ti esto es solo un negocio, ¿no? Cobrar una deuda. ¿Eso es lo que piensas? Se rió, pero no había humor en ello. ¿Que te obligué a casarte conmigo por dinero? ¿Qué otra cosa se supone que debo pensar? Se quedó callado durante un largo momento, estudiándome con esos ojos ardientes. Luego dio un paso atrás, creando una distancia que de alguna manera se sentía peor que la cercanía. Ven a cenar. No has comido en todo el día. No tengo hambre. Sofía. Mi nombre fue una advertencia. No hagas esto más difícil de lo necesario. Estoy intentando ser paciente. Estoy intentando darte espacio para que te adaptes. Pero tienes que comer y tienes que entender las reglas aquí. Reglas. Me reí con amargura. Por supuesto, hay reglas. Una regla. Levantó un solo dedo. No sales de la finca sin mí o sin mi seguridad. Eso es todo. Todo lo demás es tuyo para que hagas lo que quieras. ¿Quieres gritarme? Está bien. ¿Quieres odiarme? Puedo vivir con eso. Pero no te pondrás en peligro porque estés enojada por una situación que ninguno de los dos puede cambiar. Tú podrías cambiarla. Podrías dejarme ir. No, se dirigió a la puerta, luego se detuvo y me miró. Te he esperado demasiado tiempo, Sofía. No voy a dejarte marchar ahora. Nunca. Esas palabras deberían haber sonado amenazadoras. En cambio, sonaban casi angustiadas. Se marchó antes de que pudiera responder, y yo me quedé sola en mi jaula dorada, tratando de entender qué demonios quería decir con eso. La cena se sirvió en un comedor con capacidad para 30 personas, pero solo estábamos nosotros dos en un extremo de una mesa que se extendía hacia la penumbra. Copas de cristal, vajilla fina, comida que olía increíblemente bien y sabía a ceniza en mi boca. Dante comía con la misma intensidad concentrada que parecía aplicar a todo, mirándome de vez en cuando a través de sus pestañas oscuras. Ahora se había quitado la corbata por completo y se había desabrochado el cuello de la camisa. Intenté no fijarme en el hueco de su garganta, en el atisbo de piel bronceada bajo la camisa blanca. Cuéntame algo sobre ti. Su voz rompió el silencio. ¿Por qué? Está claro que ya lo sabes todo. Sé datos. Tu edad, dónde trabajabas, que estabas estudiando para ser enfermera antes de que muriera tu padre. Dejó el tenedor y me prestó toda su atención, lo que me hizo sentir como si estuviera bajo los focos. No te conozco, ¿y de quién es la culpa? Empujé la comida en mi plato. La gente normal sale antes de casarse. Conocerse. ¿Enamorarse? Me interrumpí. ¿Enamorarse? Él terminó la frase por mí,
y algo en su tono me puso la piel de gallina. ¿Es eso lo que querías, Sofía? Romance. Cortejo. Quería poder elegir. La vida rara vez nos da esas oportunidades. Se recostó en su silla y me fijé en cómo el movimiento tensaba la camisa sobre su pecho. Pero puedo ofrecerte sinceridad. Pregúntame lo que quieras. Te responderé. Era una trampa. Tenía que serlo. Pero la curiosidad pudo más que la precaución. ¿Por qué yo? De todas las formas en que podrías haber cobrado la deuda de mi padre, ¿por qué elegiste el matrimonio? Su expresión cambió a algo que no pude descifrar. ¿Y si te dijera que no se trataba de la deuda? Diría que estás mintiendo. Nunca te he mentido, Sofía. Ni una sola vez. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y la luz de las velas reflejó el dorado de sus ojos. La traición de tu padre me dio una excusa. En lo que a mí respecta, otra deuda ya está pagada. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que sé quién eres desde hace mucho tiempo, más de lo que te imaginas. Se levantó de repente y yo me puse tensa, pero solo se acercó a las ventanas que daban a los jardines oscuros. Te vi hace 2 años en el hospital donde trabajabas. Estabas en la cafetería durante tu descanso estudiando para un examen. Tenías café y una magdalena, y estabas tan concentrada que no te diste cuenta de que tenías chocolate en la nariz. Me quedé mirando su espalda, tratando de procesar sus palabras de hace 2 años. Antes de las deudas de mi padre, antes de todo esto, le sonreíste a un niño que estaba llorando. Continuó, ahora con voz más suave. Le diste tu magdalena y le contaste una historia sobre una noche valiente. Dejó de llorar. Su madre te dio las gracias y tú le dijiste que no era nada, solo amabilidad. Dante, te vi alejarte y no pude dejar de pensar en ti. Se volvió hacia mí y lo que vi en su expresión me dejó sin aliento. Hambre, anhelo, obsesión apenas contenida. Me dije a mí misma que era una locura, que no tenía derecho a desear a alguien como tú, alguien bueno y puro y completamente ajeno a mi mundo. Pero no podía mantenerme alejada. Hice que mi gente averiguara todo sobre ti. ¿Dónde vivías? ¿Dónde trabajabas? ¿Tu cafetería favorita? ¿La ruta que tomabas cada noche para volver a casa? Eso es acoso. Mi voz sonaba temblorosa. Sí, ni siquiera intentó negarlo. Lo es. Y cuando me enteré de la deuda de tu padre, cuando me di cuenta de que tenía una forma de atarte legalmente a mí, la aproveché. No estoy orgulloso de haber manipulado la situación. Pero no voy a disculparme por desearte, Sofía, por aprovechar la única oportunidad que podría tener de hacerte mía. De repente, la habitación me pareció demasiado pequeña, demasiado calurosa. Estás loco. Probablemente. Se acercó a mí de nuevo, y esta vez no pude apartarme. Pero he pasado 2 años observándote, deseándote, imaginando cómo sería que me miraras como miraste a ese niño, con ternura, con confianza. Levantó la mano, vacilando justo antes de tocarme la cara. Sé que ahora mismo me odias. Sé que estás enfadada y asustada, y que piensas que soy un monstruo. Y quizá lo sea, pero pasaré cada día demostrándote que puedo cuidar de ti, que puedo mantenerte a salvo, que casarte conmigo no fue lo peor que te podía haber pasado. Tú me obligaste a hacerlo. Las lágrimas me quemaban los ojos. Me quitaste mi elección, mi futuro, todo. Te di un futuro. Su pulgar rozó mi mejilla, recogiendo una lágrima. La delicadeza del gesto rompió algo en mí. Uno en el que estás protegida, atendida. Donde nunca tienes que preocuparte por el dinero, la seguridad o estar sola. Sé que no es lo que querías, pero es lo que te ofrezco. Lo único que tengo para dar. No quiero tu dinero ni tu protección. La mentira tenía un sabor amargo. Quiero recuperar mi vida. Entonces, déjame. Su mano me acarició la cara por completo, levantándome la barbilla. Grita. Pelea, pero hazlo desde aquí, donde sé que estás a salvo, donde puedo verte todos los días y saber que estás viva y respirando y que eres mía. La última palabra sonó áspera, casi rota, y de repente comprendí lo que veía en sus ojos, lo que había estado viendo desde la iglesia.
No era solo posesión o control, era desesperación, necesidad, como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Me aterrorizaba porque, en algún momento de las últimas horas, yo también había empezado a verlo. No como un monstruo, un villano o el hombre que destruyó mi vida, sino como un hombre que me miraba como si yo fuera lo único en el mundo que valía la pena mirar. Y eso era lo más peligroso de todo. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Sabiendo que en algún lugar de esa enorme casa, Dante también estaba despierto, pensando en mí con esa intensidad obsesiva que me hacía sentir la piel demasiado tensa. La cama era cómoda, demasiado cómoda, como dormir en una nube. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la forma en que me miraba durante la cena, como si estuviera memorizando cada detalle. El tono áspero de su voz cuando me llamó mía, la suavidad de su caricia en mi mejilla. Tan contradictorio con todo lo que sabía de él, un jefe de la mafia, un criminal, un hombre que había admitido haberme acosado durante 2 años. En lugar de eso, debería haber estado planeando mi huida. Repetía la conversación en mi mente, tratando de entender las piezas que no encajaban. La ternura en sus ojos, la forma casi vulnerable en que me había dicho que quería que lo mirara con dulzura. Cuando finalmente amaneció, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, renuncié a dormir y me acerqué a las ventanas. Los jardines se veían diferentes a la luz del día, menos como una fortaleza y más como una finca. Ahora podía ver los jardines correctamente, los senderos que serpenteaban entre rosales y setos, una fuente en el centro con caballos de bronce congelados en pleno salto. Y por todas partes, hombres patrullando, vigilando, protegiendo o encarcelando, según la perspectiva. Un suave golpe me hizo girar. María entró con una bandeja. Café, pasteles, fruta fresca, dispuesta como una obra de arte. Buenos días, señora Moretti. Pensé que quizá querría desayunar antes. ¿Antes de qué? El señor Moretti me pidió que le dijera que estará en su oficina toda la mañana ocupándose de sus asuntos. Dejó la bandeja en una mesita junto a la ventana. Quería que le mostrara la finca, que le ayudara a familiarizarse con su nuevo hogar. ¿Mi nuevo hogar? Las palabras me sabían mal en la boca. Y si no quiero una visita guiada, la sonrisa de María era paciente. Entonces estaré aquí si necesita algo. Pero señora Moretti, Sofía, si me permite, esto puede ser tan difícil o tan fácil como usted quiera. El señor Moretti no va a cambiar de opinión. Y entre usted y yo, llevo 15 años trabajando para esta familia. Nunca le había visto así. La forma en que le mira, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Dale tiempo, querida. Dale una oportunidad. Se marchó antes de que pudiera discutir y me quedé sola con un café que olía a gloria y pensamientos que parecían un infierno. Pasé la mañana explorando mi jaula dorada. El armario lo tenía todo. Ropa para cada ocasión, zapatos que me quedaban bien, joyas que me daba miedo tocar. El cuarto de baño tenía productos que solo había visto en anuncios de revistas. Todo elegido específicamente para mí, lo que significaba que la observación de Dante había sido aún más minuciosa de lo que había imaginado. Ese pensamiento debería haberme enfadado. En cambio, me provocó un nudo en el estómago, algo que se acercaba peligrosamente a sentirme deseada. Al mediodía, ya no podía permanecer más en la habitación. Me aventuré al pasillo, medio esperando que alguien me detuviera. Pero la casa parecía tranquila, salvo por el sonido lejano de voces en algún lugar de abajo. Seguí el sonido por una gran escalera a través de habitaciones que mostraban una riqueza que no podía comprender, hasta que me encontré en una biblioteca que me dejó sin aliento. Estanterías del suelo al techo llenas de libros. Primeras ediciones encuadernadas en cuero, mezcladas con libros de bolsillo más nuevos. Una escalera sobre raíles para alcanzar los estantes más altos. Ventanas que dejaban entrar la luz natural sobre alfombras persas. Y era el tipo de habitación con la que había soñado de niña, cuando los libros eran mi vía de escape de una vida que me parecía demasiado pequeña. Precioso, ¿verdad? Me di la vuelta y vi a Dante apoyado en el marco de la puerta, mirándome con esa intensidad que nunca parecía disminuir. Se había cambiado el traje de boda por unos vaqueros oscuros,
y un jersey negro que, de alguna manera, le hacían parecer más peligroso, más real. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él, y tenía ojeras que coincidían con las mías. «Tú tampoco has dormido», dije antes de poder detenerme. No. Se apartó del marco de la puerta y entró en la habitación, pero mantuvo la distancia como si tuviera miedo de asustarme. No dejaba de pensar en lo que dijiste, sobre la elección, sobre la libertad, y tienes razón. Metió las manos en los bolsillos, un gesto que parecía casi nervioso. Te quité esas cosas, me lo justifiqué, diciéndome a mí mismo que te estaba protegiendo, pero la verdad es que solo fui egoísta. Te deseaba tanto que me convencí a mí mismo de que el fin justificaba los medios. Lo miré fijamente, sin saber cómo responder a esta versión de Dante, la que parecía casi insegura, casi humana. Esta biblioteca, continuó, señalando a nuestro alrededor, era de mi madre. Murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer. Mi padre mandó construir esta habitación para ella porque amaba los libros más que a nada, excepto a su familia. Su voz se volvió áspera. Ella solía decirme que la persona adecuada me haría entender por qué la gente escribe poesía, por qué van a la guerra, por qué queman el mundo solo para mantener a salvo a una persona. Dante no le creía. Entonces me miró y la emoción pura de sus ojos me hizo un nudo en el pecho. No hasta que te vi en la cafetería del hospital sonriendo a un niño que lloraba. Entonces lo entendí. Comprendí por qué los hombres se convierten en monstruos. Porque si alguien intentara hacerte daño, Sofía, quemaría el mundo entero hasta reducirlo a cenizas. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, hicieron que un calor inundara mis venas y se acumulara en mi vientre. Ni siquiera me conoces. Sé que te levantas temprano porque te gusta ver el amanecer. Sé que tomas el café con leche y 2 terrones de azúcar. Sé que fuiste voluntaria en una clínica gratuita todos los martes, a pesar de estar agotada por tus turnos habituales. Sé que lloras con los anuncios de los refugios de animales y que te dan miedo las arañas, pero no las matas porque crees que toda vida tiene valor. Dio un paso más hacia mí. Sé que cuando estás nerviosa, te enrollas el pelo en el dedo. Cuando estás enfadada, se te forma un pequeño pliegue entre las cejas. Cuando estás triste, intentas ocultarlo sonriendo, pero tus ojos te delatan. Cada palabra era como una caricia, como si me la estuviera tocando, aunque estuviera a 1 metro de distancia. Eso no es conocerme, eso es observarme. Entonces déjame conocerte un paso más, conocerte de verdad. Déjame ganarme lo que te quité. Déjame demostrarte que puedo ser más que el hombre que te obligó a hacer esto. Y si no puedo, si siempre te odiaré por este dolor que se reflejó en su rostro, entonces viviré con tu odio, siempre y cuando sepa que estás a salvo, siempre y cuando pueda verte todos los días. Aceptaré cualquier parte de ti que estás dispuesta a darme, Sofía. El odio, ira, indiferencia. Lo aceptaré todo y estaré agradecido. La honestidad en su voz rompió algo en mí. Esto no era manipulación, era una confesión, como si se estuviera desnudando y esperando que yo no lo destruyera. ¿Por qué? La pregunta salió apenas por encima de un susurro. ¿Por qué yo, Dante? ¿Qué viste que te hizo hacer esto? Acortó la distancia entre nosotros, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, levantó la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en mi mandíbula, y sentí los callos, la evidencia de una vida vivida violentamente, pero su toque era increíblemente suave. Vi bondad, dijo en voz baja, bondad real, no la que la gente finge para conseguir lo que quiere. Ayudaste a ese niño porque era lo correcto, no porque alguien te estuviera mirando. Le sonreíste como si su felicidad te importara, aunque nunca volverías a verlo. Su pulgar rozó mi pómulo. He pasado toda mi vida rodeado de gente a la que solo le importa el poder, el dinero y la supervivencia. Y entonces te vi a ti, ese punto brillante en un mundo oscuro, y no pude apartar la mirada. No quería apartar la mirada.
No soy ningún santo, Dante. Solo soy perfecto. La palabra era feroz. Eres perfecta y eres mía, y sé que no te merezco, pero soy demasiado egoísta para dejarte marchar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Maldijo entre dientes, lo sacó y miró la pantalla. Lo que fuera que vio hizo que su expresión se endureciera. Toda esa vulnerabilidad desapareció detrás de una máscara de fría autoridad. Tengo que contestar, dio un paso atrás y la pérdida de su calor se sintió como algo físico. Marco estará justo afuera si necesitas algo. No salgas de casa, Sofía, por favor. Se marchó antes de que pudiera discutir, dejándome sola en la biblioteca de su difunta madre, con el corazón acelerado y los pensamientos en caos. Pasaron 3 días en una extraña rutina. Dante desaparecía durante horas en su despacho, ocupándose de asuntos sobre los que no le preguntaba porque no estaba segura de querer saber. Pero me buscaba para comer, sentándose frente a mí en esa enorme mesa de comedor y haciéndome preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis libros favoritos de la biblioteca que había convertido en mi santuario. Escuchaba como si cada palabra importara, como si le estuviera contando los secretos del universo en lugar de divagar sobre la escuela de enfermería o el gato callejero al que solía alimentar detrás de mi antiguo edificio de apartamentos. Y poco a poco, de forma aterradora, me fui ablandando. Fueron las pequeñas cosas las que me conquistaron. La forma en que siempre se aseguraba de que mi café estuviera exactamente como me gustaba. Cómo se dio cuenta de que tenía frío una noche y al día siguiente todas las habitaciones a las que entraba tenían una manta suave esperándome. Los libros que empezaron a aparecer en mi mesilla de noche eran títulos que yo había mencionado que quería leer. Me estaba cortejando. Después de obligarme a casarme con él, Dante Moretti me cortejaba con un cuidado tan atento que me hacía doler el pecho. A la cuarta mañana, me desperté y encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Su letra era audaz, decisiva, como todo lo demás en él. Jardín. Mediodía. Por favor. El por favor me hizo sonreír a pesar mío. Lo encontré en el jardín de rosas, de pie junto a la fuente, con las manos en los bolsillos y los hombros tensos. Volvía a vestir de forma informal, con vaqueros y un jersey azul marino, pero seguía pareciendo sacado de la portada de una revista. Cuando oyó mis pasos, se giró y su rostro se transformó con alivio. «Has venido. Has dicho, por favor». Me detuve a unos metros de distancia, sintiéndome de repente tímida. ¿De qué se trata? En lugar de responder, me tendió la mano. «Acompáñame». Dudé, pero luego puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y firmes, y algo en mi pecho se relajó. Me pareció normal, como algo que haría una pareja de verdad. Me llevó por senderos bordeados de rosas de todos los colores, pasando por la fuente hasta una parte del jardín que aún no había explorado. Y allí, escondido detrás de una pared de jazmines trepadores, había un invernadero. «El proyecto de mi madre», explicó Dante, empujando la puerta de cristal. Ella cultivaba hierbas medicinales, que utilizaba para hacer tés y remedios para las personas del vecindario que no podían permitirse ir al médico. Dentro, el aire era húmedo y fragante, con plantas en crecimiento. Había camas elevadas llenas de plantas que reconocí de mis estudios de enfermería. Lavanda, manzanilla, echgonatia, matricaria. Alguien las había estado cuidando, manteniendo vivo su legado. Me pareció que carraspeó y me di cuenta de que estaba nervioso. Dante Moretti, jefe de la mafia y temido criminal, estaba nervioso al hablar conmigo. «Pensé que quizá querrías utilizar este espacio para tu enfermería. Sé que tuviste que dejar la escuela, pero aún podrías ejercer aquí, ayudar a la gente. Las familias que trabajan para mí confiarían en ti, te respetarían». Me volví para mirarlo de verdad. «Tú me dejaste hacerlo, ayudar a personas relacionadas con tu mundo. Te dejaría hacer cualquier cosa que te hiciera feliz, Sofía». Levantó la mano para acariciarme la cara. Y esta vez no me aparté, incluso si eso significa ponerte en peligro, aunque preferiría que no lo hicieras.
Aunque eso signifique que nunca me perdones por cómo empezó todo esto, solo quiero verte sonreír de nuevo. Una sonrisa de verdad, no las sonrisas educadas que me has estado dedicando durante la cena. La sinceridad de su voz, la vulnerabilidad de sus ojos. Era demasiado. Esto no debía suceder. Yo carraspeo, no debía empezar a preocuparme por el hombre que me había obligado a casarme. Pero ahí estaba yo, de pie en el invernadero de su difunta madre, mirándolo y viendo no a un monstruo, sino a un hombre que estaba desesperada y obsesivamente enamorado de mí. Y lo aterrador era que yo también podía sentir que me enamoraba. Gracias, susurré, y vi como algo brillante y feroz iluminaba sus ojos. Por esto, por intentarlo. Su pulgar recorrió mi labio inferior y sentí ese contacto por todas partes. Pasaré el resto de mi vida intentándolo, Sofía. Todos los días. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme, pero no lo hice. Dejé que acortara la distancia, dejé que su boca rozara la mía en un beso que no se parecía en nada al de nuestra boda. Este era calor y necesidad, y un hambre apenas contenida. Su mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y yo jadeé contra sus labios. Él aprovechó la oportunidad, introduciendo su lengua en mi boca, saboreándome como si fuera algo raro y precioso. Mis manos se aferraron a su jersey, atrayéndolo hacia mí, y él gimió. Un sonido grave y desesperado que hizo que un calor líquido se acumulara entre mis muslos. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Dime que pare, dime que no estás preparada y me iré ahora mismo. ¿Y si no quiero que pares? Las palabras salieron entrecortadas, desconocidas. Esta mujer, que era lo suficientemente valiente como para desear a un hombre peligroso. No la conocía, pero quería conocerla. Sus ojos se oscurecieron, las pupilas dilatadas por el deseo. Entonces te llevaré arriba y te mostraré exactamente cuánto me perteneces. No esperó mi permiso. Me levantó en brazos como si no pesara nada, sacándome del invernadero y cruzando el jardín. Debería haber protestado. Debería haberle pedido que me bajara. En cambio, enterré mi cara en su cuello, respirando su aroma, cuero y humo y algo único en él. Nos cruzamos con Marco en el pasillo y capté su sonrisa cómplice antes de que Dante abriera de una patada una puerta por la que nunca había entrado. Su dormitorio, todo de madera oscura y elegancia masculina, dominado por una cama que parecía lo suficientemente resistente como para soportar cualquier cosa. Me sentó con cuidado y tuve un momento para mirar a mi alrededor y ver el libro apilado en su mesita de noche, la chaqueta tirada sobre una silla, la evidencia de una vida vivida en este espacio. Entonces sus manos se posaron sobre mí, atrayéndome hacia su pecho, su boca caliente contra mi cuello. Última oportunidad, murmuró contra mi piel. Dime que no y te llevaré de vuelta a tu habitación, sin juicios, sin presiones. Me giré entre sus brazos y alcé las manos para acariciarle la cara, sintiendo la barba incipiente contra mis palmas. No quiero decir que no. Algo salvaje se reflejó en sus rasgos. Gracias a Dios. Su boca se estrelló contra la mía, y este beso no se parecía en nada a los cuidadosos anteriores. Era posesión, una necesidad desnuda y descarnada. Me hizo retroceder hasta que mis piernas tocaron a la cama, y luego me siguió, presionándome contra el colchón con su peso. Debería haberme sentido atrapada. En cambio, me sentí segura, protegida, deseada de una manera que nunca había experimentado. Sus manos se movieron sobre mí, recorriendo cada curva a través de mi ropa, como si me estuviera memorizando al tacto. Cuando llegó al dobladillo de mi jersey, se detuvo y sus ojos se encontraron con los míos en una pregunta silenciosa. Asentí, y él me lo quitó con un movimiento suave, dejándome solo con el sujetador y los vaqueros. Preciosa, susurró, recorriendo mi cuerpo con la mirada con una intensidad que me hizo estremecer. Tan, preciosa. Su boca encontró mi clavícula y fue dejando un rastro de besos hasta llegar al contorno de mis pechos. Cuando se inclinó para desabrocharme el sujetador, le agarré la muñeca. Te toca. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios,
la primera sonrisa auténtica que le había visto, y transformó su rostro por completo. Se sentó y se quitó el jersey por la cabeza, revelando un cuerpo que me dejó la boca seca, músculos esculpidos y piel bronceada salpicada de cicatrices que contaban historias de violencia superada. Un tatuaje cubría su hombro izquierdo y su pecho, un intrincado diseño de un fénix renaciendo de las llamas, con las alas extendidas. Recorrí el pájaro con dedos temblorosos. ¿Qué significa? Renacimiento. Su mano cubrió la mía, presionándola contra su corazón. Podía sentirlo latir con fuerza bajo mi palma. Me lo hice después de que muriera mi madre. Un recordatorio de que, incluso cuando todo se quema, algo nuevo puede renacer de las cenizas. La vulnerabilidad en su voz me oprimía el pecho. Este hombre peligroso y poderoso me estaba dejando verlo de verdad. Todas las piezas rotas que mantenía ocultas al mundo. Lo atraje hacia mí y lo besé con todo lo que no podía expresar con palabras. Su gemido vibró contra mis labios, mientras sus manos se desplazaban hacia mis vaqueros, desabrochándolos y deslizándolos por mis piernas. Cuando quedé desnuda, salvo por la ropa interior, se apartó para mirarme, y lo que vi en su expresión me dejó sin aliento. Maravilla. Reverencia, como si no pudiera creer que fuera real. 2 años, dijo con brusquedad. He pasado 2 años imaginando esto. Imaginándote en mi cama, mirándome como si no me odiaras. Y la realidad es mucho mejor que cualquier fantasía. Se quitó el resto de la ropa y yo intenté no mirarlo fijamente. Lo intenté y fracasé. Era magnífico. Todo músculos duros y gracia letal, completamente excitado y sin vergüenza. Cuando se colocó entre mis muslos, su peso, su calor, fue abrumador de la mejor manera. Si te hago daño, comenzó a decir, pero lo interrumpí con un beso. No lo harás. Demostró que tenía razón. Cada caricia era cuidadosa, adoradora, diseñada para darme placer. Cuando finalmente se deslizó dentro de mí, llenándome por completo, ambos jadeamos. Se quedó quieto, con la frente apoyada en la mía, respirando con dificultad. Mía, susurró. Por fin, mía. Entonces empezó a moverse, y yo me olvidé de todo excepto de la sensación de tenerlo dentro. Carraspea la conexión entre nosotros, la forma en que decía mi nombre como una plegaria. Fue intenso, abrumador y perfecto. Cuando me derrumbé a su alrededor, él me siguió, con mi nombre en los labios como una bendición. Después, me abrazó con fuerza, con su corazón latiendo con fuerza bajo mi oreja. Te quiero, me susurró al oído. Sé que es demasiado pronto. Sé que no tengo derecho, pero te quiero desde aquel día en el hospital, y te querré hasta mi último aliento. Debería haber tenido miedo de ese tipo de devoción. Aclara la garganta. En cambio, acurrucada en sus brazos con su aroma envolviéndome, sentí algo peligroso floreciendo en mi pecho, algo que se parecía sospechosamente al amor. Las 2 semanas siguientes pasaron en una confusión de momentos robados y cuidadosas confesiones. Dante seguía desapareciendo por negocios, pero siempre volvía a mí. Cenábamos juntos, hablando de todo y de nada. Me encontraba en la biblioteca y leía a mi lado en un cómodo silencio. Por la noche, acababa en su cama, conociendo su cuerpo y dejándole conocer el mío. Me estaba enamorando. Dios, ayúdame. Me estaba enamorando de mi captor, pero el mundo exterior no podía mantenerse alejado para siempre. Un martes por la mañana me desperté con gritos. La voz de Dante, aguda y autoritaria, provenía de algún lugar de la planta baja. Me puse una bata y bajé corriendo, siguiendo el sonido hasta su despacho. La puerta estaba entreabierta y a través de ella pude ver a Dante detrás de un enorme escritorio con el rostro tallado en piedra. Marco estaba a su lado junto con otros 2 hombres que no reconocí. Y frente a ellos, mi sangre se heló. Por favor, decía el hombre, y lo reconocí. Vincent Calibra, uno de los viejos amigos de mi padre. Solo dame más tiempo. Puedo conseguir el dinero. Has tenido 6 meses. La voz de Dante era fría, sin emoción. Este era el jefe de la mafia del que había oído hablar, no el hombre que me abrazaba con ternura en la oscuridad.
El acuerdo estaba claro. Conocías las consecuencias de no cumplir. Pero mi hija está enferma. Los tratamientos. Tuve que usar el dinero para sus tratamientos. Eso no es mi problema. Debí de hacer algún ruido, porque de repente todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. La expresión de Dante pasó inmediatamente de la fría autoridad a la preocupación. Sofía, su hija está enferma. Entré en la habitación, ignorando la mirada de advertencia de Marco. ¿Cuántos años tiene? Vincent me miró con desesperada esperanza. 7. Tiene leucemia. Los tratamientos son caros. Y Sofía, esto no te concierne. Dante se levantó y rodeó el escritorio para acercarse a mí. Vuelve arriba. No. Me planté en mi sitio y le miré a los ojos. Me dijiste que me dejarías ayudar a la gente. Déjame ayudarle. Esto es un negocio. Se trata de un hombre que intenta salvar la vida de su hija. Me volví hacia Vincent. ¿Cuánto debes, Sofía? La voz de Dante contenía una advertencia. ¿Cuánto? Repetí. 200,000. Vincent susurró. Miré a Dante, a este hombre del que me estaba enamorando, y tomé una decisión. Perdona su deuda. La habitación se quedó en silencio. Marco abrió mucho los ojos. Los demás hombres parecían sorprendidos, pero Dante se limitó a mirarme, con una expresión indescifrable. No entiendes lo que estás pidiendo, dijo en voz baja. Lo entiendo perfectamente. Me dijiste que quemarías el mundo por mí. Pues quema esta deuda, por favor. Algo cambió en sus ojos. Si hago esto, si muestro misericordia aquí, los demás lo verán como una debilidad. Pensarán que pueden aprovecharse. Que piensen lo que quieran. Me acerqué más, lo suficiente como para poner mi mano sobre su pecho, sintiendo cómo se aceleraba su corazón bajo mi palma. Demuéstrales que la esposa de Dante Moretti tiene influencia, que no soy solo un trofeo que mantienes encerrado. Demuéstrales que valoras mi opinión lo suficiente como para conceder clemencia cuando te la pido. Me miró fijamente durante un largo momento y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos, los negocios frente a las emociones, el poder frente al amor. Luego miró a Vincent. La deuda queda perdonada, dijo. Su voz transmitía una autoridad absoluta, con una condición. Tu hija recibirá el mejor tratamiento disponible y cuando se recupere, la llevarás a ver a mi esposa. A Sofía le gustan los niños. Ella también querrá conocer a la niña. El rostro de Vincent se descompuso de alivio. Gracias, Dios, gracias. Dale las gracias a ella. Dante asintió con la cabeza hacia mí. Y entiende esto, ahora le debes todo a ella. Eso significa que si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, tú responderás sin dudarlo. Entendido. Sí, sí, por supuesto. Cualquier cosa. Marco acompañó a Vincent fuera y de repente, Dante y yo nos quedamos solos en su despacho. Me atrajo hacia él y enterró la cara en mi cuello. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, murmuró contra mi piel. He ayudado a alguien. Has mostrado debilidad. Mi debilidad. Se apartó para mirarme y vi miedo en sus ojos. Ahora la gente sabrá que puede utilizarte en mi contra, que hacerte daño es la forma más rápida de hacerme daño a mí. Entonces protégeme. Le acaricié la cara. Ya eres muy bueno en eso. Él se rió pero sonaba dolorido. No puedo protegerte de todo, Sofía. Y ahora que las familias saben lo mucho que significas para mí, irán a por ti. Hoy no. Quizás tampoco mañana, pero tarde o temprano. Alguien intentará alejarte de mí. Que lo intenten. Lo besé suavemente. No voy a ir a ninguna parte. Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras él me abrazaba con fuerza y me susurraba promesas al oído, sentí el primer susurro de inquietud. Porque en el mundo de Dante, el amor no era solo un regalo, era un arma. Y yo acababa de pintarme una diana en la espalda. El ataque se produjo 3 días después. Estaba en el invernadero trasplantando hierbas y tarareando para mí misma cuando oí el primer disparo. El sonido rompió la tranquilidad de la tarde como si se rompiera un cristal. Y por un momento me quedé paralizada, con las manos hundidas en la tierra, incapaz de procesar lo que había oído. Entonces estalló el caos. Más disparos.
fuego rápido procedente de la parte delantera de la finca, gritos y el chirrido de los vehículos. Marco irrumpió por la puerta del invernadero, con la pistola desenfundada y el rostro sombrío. «Señora Moretti, tenemos que irnos ya». «¿Qué está pasando?». Me agarró del brazo y me empujó hacia una puerta que nunca había visto antes. Oculta tras una pared de enredaderas, se abrió para revelar una estrecha escalera que conducía a la oscuridad. «Hay una habitación segura. Estará a salvo allí hasta que el invernadero explotó en una lluvia de cristales». Grité cuando Marco se echó sobre mí, cubriendo mi cuerpo con el suyo mientras los fragmentos caían a nuestro alrededor. A través del zumbido en mis oídos, le oí maldecir. Sentí una humedad que, con horror, comprendí que era su sangre. «Marco, vete». Me empujó hacia las escaleras. «Enciérrate. No abras a nadie excepto al señor Moretti o a mí. Vete». Corrí, con los pies descalzos y sangrando por los cristales. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Las escaleras parecían interminables, bajando en espiral hacia un sótano que no sabía que existía. Al final había una puerta de acero con un teclado numérico. Marco me había gritado unos números. Los tecleé con dedos temblorosos, sollozando de alivio cuando la cerradura se abrió con un clic. Dentro había una habitación diseñada precisamente para esta situación. Paredes reforzadas, monitores que mostraban las imágenes de seguridad de toda la finca, armas guardadas bajo llave en un armario, provisiones para un largo asedio. Cerré la puerta de un portazo y eché los cerrojos, y luego me desplomé contra ella, tratando de respirar a pesar del pánico. En los monitores podía ver cómo se desarrollaba la batalla. Hombres con equipo táctico negro habían irrumpido por las puertas y se habían adentrado en los terrenos. La seguridad de Dante estaba contraatacando, pero eran superados en número. Y allí se me cortó la respiración. Estaba el propio Dante, moviéndose con una gracia letal, un arma en cada mano, derribando a los atacantes con la fría eficacia de alguien que lo ha hecho 1000 veces. Esto era lo que me habían protegido de ver. Esta era la realidad del mundo de Dante. La violencia, la sangre y la muerte se repartían con la misma naturalidad con la que se respira. Lo vi abrirse paso a golpes hacia la casa, hacia mí, y me di cuenta con sorprendente claridad de que, carraspea, no podía perderlo. No ahora. No cuando por fin me había confesado que lo amaba. Las pantallas mostraban a los atacantes retirándose, dejando cadáveres esparcidos por el cuidado césped. Dante gritaba órdenes, coordinaba a sus hombres y comprobaba las bajas. Lo vi agarrar a Marco. Gracias a Dios Marco estaba vivo, y decirle algo urgente. Marco señaló hacia el invernadero y Dante salió corriendo. Conté los segundos hasta que oí pasos atronadores bajando las escaleras. Luego su voz, áspera y desesperada. «Sofía, abre la puerta». Mis manos forcejearon con las cerraduras. La puerta se abrió de golpe y de repente me encontré aplastada contra su pecho. Sus brazos me rodeaban como bandas de acero, con la cara hundida en mi pelo. «¿Estás herida?». Sus manos me palparon frenéticamente, comprobando si tenía heridas. «¿Te han tocado? ¿Alguien te ha tocado?». «Estoy bien». Marco me protegió. Me aparté para mirarlo y jadeé. Tenía la cara manchada de sangre, la camisa rota y manchada. «¿Estás herido?». «No es mi sangre». Me acarició la cara con las manos, que temblaban ligeramente. Cuando oí la explosión, cuando vi el invernadero destruido, se le quebró la voz. «Pensé que te había perdido. Pensé que había llegado demasiado tarde. Estoy aquí. Estoy bien». Cubrí sus manos con las mías. ¿Quiénes eran? Su expresión se endureció. «La familia Russo. Pensaban que secuestrándote me... enviarme un mensaje». Apretó su frente contra la mía. «Si te hubiera pasado algo, pero no fue así. Tu seguridad los mantuvo a raya. Tú los mantuviste a raya». Esta vez, las palabras eran amargas. «Pero habrá otros, Sofía. Mientras estés conmigo, estarás en peligro. La gente te verá como mi debilidad, mi vulnerabilidad». Entendí lo que me ofrecía y lo que me quitaba. Una oportunidad de huir, de elegir la vida segura que había perdido cuando mi padre cometió sus fatales errores. «No me voy», dije con firmeza.
Sofía, no me voy. Me dijiste que pasarías tu vida tratando de ganarte lo que tomaste. Bueno, ahora te lo estoy dando libremente. Todo, mi confianza, mi corazón, mi futuro. Elijo esto, Dante. Te elijo a ti. La emoción que se reflejó en su rostro era casi dolorosa de presenciar. No sabes lo que estás diciendo. El miedo, la adrenalina. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Me puse de puntillas para besarlo, saboreando la sangre, el humo y a él. Te amo. Probablemente comencé a amarte cuando me mostraste el invernadero, cuando te esforzaste tanto por devolverme los pedazos de mi vida que me habías quitado, cuando me miraste como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Lo eres. Su voz era feroz. Lo eres todo, Sofía. Mi razón para respirar. Lo único bueno en toda mi maldita vida. Entonces me besó, con fuerza y desesperación, como si intentara volcar todo su miedo, alivio y amor en ese contacto. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Tengo que encargarme de esto. Tengo que enviar un mensaje de que cualquiera que vaya a por ti se enfrentará a consecuencias que ni siquiera puede imaginar. Su pulgar rozó mi pómulo. Pero primero, necesito saber que estás realmente a salvo. Ven conmigo. Me llevó escaleras arriba, a través de una casa que ahora mostraba las huellas del ataque. Agujeros de bala en paredes, ventanas destrozadas, sangre en los suelos de mármol. El personal ya estaba limpiando, reparando, borrando la violencia como si nunca hubiera ocurrido. Eso era lo normal para ellos. En su oficina, Dante sacó su teléfono y hizo una serie de llamadas. Le escuché concertar reuniones, proferir amenazas, consolidar su poder. Ese era el jefe de la mafia que el mundo temía. Frío, calculador, absolutamente despiadado. Pero cuando me miraba entre llamada y llamada, sus ojos se suavizaban. Para mí, seguía siendo simplemente el hombre que me traía el café exactamente como me gustaba. La familia Russo estará controlada por la mañana, dijo cuando terminó la última llamada. Entenderán que tocarte significa la guerra. Una guerra que no pueden ganar. Más muertes. Me sentí mal. Por mi culpa. Por su culpa. Me sentó en su regazo y me rodeó con sus brazos. Ellos tomaron la decisión de atacar. Solo me estoy asegurando de que se arrepientan. Nos quedamos así durante mucho tiempo. El latido de su corazón era constante bajo mi oreja. Sus manos acariciaban mi cabello. Fuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, como el fuego, como un renacer. «Cásate conmigo otra vez», dijo Dante de repente. Me aparté para mirarlo. «Ya estamos casados». «Lo sé, pero la primera vez no tuviste elección. Estabas en esa iglesia odiándome, aterrorizada, obligada a pronunciar votos que no sentías». Sus manos me acariciaron la cara. «Esta vez quiero hacerlo bien. Quiero que camines por ese pasillo eligiéndome, deseándome. Quiero oírte pronunciar esos votos y saber que sientes cada palabra». Las lágrimas me quemaban los ojos. Sam, me estás pidiendo que me case contigo. Te estoy rogando que te cases conmigo». Él sonrió, y fue hermoso y vulnerable y tan lleno de amor que me dolió el pecho. «Sé mi esposa. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Porque me amas a pesar de que soy un monstruo. Porque ves al hombre detrás de la violencia y lo eliges de todos modos». Sí, la palabra salió ahogada por las lágrimas. «Sí, me casaré contigo tantas veces como quieras». Entonces me besó, aclara la garganta, suave y dulce y lleno de promesas. Y supe que este momento, esta elección, era la verdadera. Todo lo anterior había sido un prólogo. La segunda boda no se pareció en nada a la primera. La celebramos en el jardín 2 semanas después, justo cuando el verano daba paso al otoño. Sin multitudes de delincuentes ni miradas curiosas, solo las personas que importaban. María Marco con el brazo en cabestrillo, un puñado de los hombres de confianza de Dante y Vincent Calabresi con su hija, de 7 años y en remisión, agarrando las flores que ella misma había recogido. Llevaba un sencillo vestido blanco que yo misma había elegido,
con el pelo suelto y coronado con rosas del invernadero. Y cuando caminé por el sendero hacia Dante, lo hice con una sonrisa en mi rostro y amor en mi corazón. Él me miró como si fuera un milagro, como si todavía no pudiera creer que fuera real. El sacerdote, otro diferente, más mayor y con ojos bondadosos, celebró una ceremonia breve y sencilla. Cuando llegó el momento de los votos, Dante tomó mis manos entre las suyas. Prometo protegerte, dijo con voz entrecortada por la emoción, amarte y pasar cada día ganándome el regalo de tu amor. Prometo ser el hombre que te mereces, incluso cuando falle. Prometo esforzarme más, ser mejor, porque tú me haces querer ser mejor. Sofía, tú me haces creer que puedo ser más que la violencia en la que nací. Apreté sus manos, con lágrimas corriendo por mi rostro. Prometo estar a tu lado, confiar en ti, ver al hombre que realmente eres, no al que el mundo cree que eres. Prometo amarte a través de la oscuridad, a través del miedo, a través de todo lo que esta vida nos depare. Porque tú lo vales, Dante. Nosotros lo valemos. Cuando me besó esta vez, fue suave y reverente, una promesa de eternidad. La celebración posterior fue pequeña pero alegre. María había preparado un festín. Alguien había colgado luces entre los árboles que brillaban como estrellas al caer la noche. Marco brindó por nosotros con champán, con los ojos sospechosamente húmedos. La hija de Vincent me regaló sus flores y yo la abracé con fuerza, pensando en la vida que Dante había salvado al perdonar esa deuda. A medida que avanzaba la noche, Dante me apartó de la fiesta y me llevó a un rincón tranquilo del jardín, donde el jazmín perfumaba el aire. ¿Feliz?, me preguntó, atrayéndome delirante hacia sus brazos. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Aunque nunca imaginé que mi vida acabaría así, casada con un mafioso, casada con el amor de mi vida, que resulta ser un mafioso. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. Hay una diferencia. Él se rió, con una risa libre y genuina. Estás loca, lo sabes, ¿verdad? Cualquier persona cuerda habría huido. Probablemente, recorrí con los dedos la línea de su mandíbula. Pero ¿dónde está la diversión en la locura? Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí la promesa en ese beso. El para siempre al que acabábamos de comprometernos. No sería fácil. Amar a un hombre como Dante Moretti nunca lo sería. Habría más ataques, más violencia, más oscuridad que atravesar. Pero también habría mañanas en el invernadero, enseñando a los niños del vecindario sobre las hierbas medicinales. Tardes tranquilas en la biblioteca, leyendo mientras él trabajaba a mi lado. Noches en sus brazos en las que el resto del mundo desaparecía y solo existíamos nosotros. Había comenzado este viaje como una prisionera, un pago de una deuda, una propiedad que debía ser cobrada y conservada. Ahora era una esposa, una compañera, una mujer que había encontrado el amor en el lugar más inesperado y había decidido conservarlo a pesar de todo. ¿En qué piensas? Dante murmuró contra mi cabello, que la deuda de mi padre fue lo peor que me pasó. Me aparté para mirarlo a los ojos y lo mejor, porque me llevó a ti. Su sonrisa era brillante, transformando su rostro. Pasé 2 años observándote, deseándote, pensando que estabas completamente fuera de mi alcance. Y ahora estás aquí, mío eligiendo quedarte para siempre, lo prometí. Para lo bueno y para lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte nos separe, terminó y me besó mientras los fuegos artificiales explotaban sobre nuestras cabezas. Probablemente fue idea de Marco, pintar el cielo de oro y plata. Nos quedamos allí juntos, abrazados, mientras el mundo celebraba a nuestro alrededor. Y supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Había elegido el amor por encima del miedo, la compañía por encima de la libertad. Un hombre peligroso con un corazón gentil por encima de una vida segura que nunca habría sido suficiente. Había elegido a Dante Moretti y lo volvería a elegir cada día durante el resto de mi vida. El invernadero seguía en pie, reconstruido y hermoso. La biblioteca seguía albergando mundos infinitos en sus estanterías.
El jardín seguía floreciendo con rosas y jazmines y la promesa de un nuevo crecimiento. Y en el centro de todo ello, estábamos nosotros, dos personas rotas que habían encontrado la plenitud el uno en el otro. Una historia de amor que había comenzado con fuerza y miedo, pero que había florecido en algo real y raro, y por lo que merecía la pena luchar. Esta era ahora mi vida, mi elección, mi eternidad, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara quitármela.